Hola a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Alejandra Gallardo. Actualmente soy asesora jurídica del Comité Internacional de la Cruz Roja, la delegación para Perú, Ecuador y Bolivia. Agradezco mucho por la invitación a Parada F y el día de hoy estaré presentando el tema tan coyuntural eh, que se titula Género y Derecho Internacional Humanitario. Voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, como les comentaba, este es el tema que vamos a ver el día de hoy. Antes de adentrarnos en, eh, en este tema, creo que es importante, porque no todos y todas conocen, qué es el derecho internacional humanitario. En términos muy sencillos, son las normas que rigen en la guerra. La guerra no es ilimitada. Eh, Históricamente fue entendiéndose justamente que no podía no tener límites. Entonces, se fueron creando normas internacionales que las regulaban. Como definición, entonces, el DIH es una rama del derecho internacional público que por razones humanitarias va a limitar las armas, las estrategias de guerra, y que además va a brindar una protección a las personas y bienes que se puedan encontrar afectadas y afectados por el conflicto. Como les decía, en términos muy sencillos, son las normas que rigen en una guerra. De manera jurídica, el término correcto es conflicto armado. El conflicto armado, que además es la denominación que se le dio en los convenios de Ginebra, tratados firmados por los estados, incluido el Estado peruano, eh, tuvo una definición que se fue desarrollando a nivel jurisprudencial en tribunales penales internacionales. Por conflicto armado vamos a entender entonces a una situación en donde hay un recurso al uso de la fuerza armada de naturaleza militar entre estados, entre Estado y un grupo armado organizado, o entre grupos armados organizados entre sí. A partir de ello, entonces, podemos decir que existen dos tipos base de conflictos armados, atendiendo justamente a los sujetos que se enfrentan. Pueden ser entonces de índole internacional o de índole no internacional. La calificación eh, de conflicto armado de este término es jurídica, es meramente jurídica, y que además responde esta clasificación del contexto, identificar si se cumplen con los elementos para decir estamos frente a una guerra, es fáctica, independientemente de que hayan declaraciones de parte de los estados o de parte de los grupos armados organizados. Este ejercicio de identificar si existe o no un conflicto armado es a partir de los hechos. Les comentaba antes que la guerra tiene límites y que hay un gran conjunto de normas que van a limitar las armas, eh, también conocida como los medios, y los métodos, que son las estrategias militares. No tengo tiempo para poder ahondar en cada una de estas normas, eh, entonces vamos a presentar un poco los principios de DIH. Los principios que, como saben, a nivel internacional tienen una jerarquía igual que un tratado, que una costumbre internacional, eh, y que además pues está reflejado también el contenido de estos principios en distintas fuentes del DIP. Los principios del DIH son principalmente estos 5 que ven en pantalla. Humanidad, tratar de evitar el sufrimiento innecesario en una guerra. Sabemos que hay sufrimiento, pero hay que tratar de evitar que este sea innecesario. De ello se desprenden, por ejemplo, prohibiciones de algunas armas, de algunas estrategias, la prohibición absoluta también de la tortura,
eh, por humanidad. El principio de distinción, de manera muy general, dice hay que distinguir justamente quién es una persona o un bien civil y quién o qué un objetivo militar. No se puede atacar directamente a las personas o bienes civiles. Necesidad militar. Eh, Solo se pueden tomar aquellas acciones justamente que vayan a contribuir a disminuir la capacidad militar de la otra parte. Proporcionalidad. Y esto es de nuevo para un breve pantallazo antes de adentrarnos en el tema particular. Proporcionalidad quiere decir que cuando se conducen las hostilidades, eh, la ventaja militar que se pueda conseguir no puede ser excesiva en relación al daño incidental que puede ocurrir. Este daño es un daño no intencionado, no buscado, que se ocasiona justamente a partir de este despliegue militar. Es un daño en personas o bienes civiles no planificado, pero sí se puede reducir. Y justamente tenemos el principio de precaución en los efectos del ataque y ante los efectos del ataque de la otra parte para disminuir esta afectación a personas y bienes civiles. Estos principios nos van a acompañar también durante la presentación, por ello era importante también un poco comentarlos. Ahora, ya en el tema en cuestión. Las guerras, los conflictos armados, no ocurren en el abstracto, ocurren en sociedades, en contextos en donde ya existían dinámicas de poder. En este caso, estamos hablando de género, es decir, ya de un sistema de género, un sistema que asigna características, roles basados en la diferencia sexual entre hombres y mujeres, pero que no solamente asigna, sino que también jerarquiza. Y que esto no es tampoco algo que ocurra de la misma forma en todos los lugares, sino que también demanda un análisis contextual. Y además, sabemos muy bien que no solo el género es el único eje de poder, de dominación que existe en las sociedades. Por eso también es importante entender que este eje se va a interrelacionar, va a interactuar con otros ejes como la edad, la nacionalidad, la religión, el idioma, la condición migrante, condición de discapacidad, eh, la identidad cultural, la identidad de género, la orientación sexual, entre otros, para constituir la experiencia personal de cada persona. Todo esto, además, en un contexto de conflicto armado, en donde las dinámicas sociales cambian, en donde también la discriminación y la violencia se exacerban. Por ello, es importante siempre tener justamente este análisis contextual. ¿Por qué es importante entonces un enfoque de género e interseccional en el VIH, en estas normas que rigen la guerra? Primero, porque va de todas maneras a mejorar el análisis del contexto. Si es que no identificamos cuáles son las dinámicas sociales en este contexto en donde ocurren los conflictos armados, no vamos a poder analizar o identificar cuáles son las consecuencias humanitarias que existen a partir del conflicto armado, a partir de la guerra. Y por ende, no vamos a poder identificar cuál es la mejor respuesta humanitaria para atender estas consecuencias, para atender las necesidades que van surgiendo justamente en un contexto de guerra. Y además es importante porque también va a ayudar a cumplir con las normas de DIH y va a ayudar a optimizar estos principios que ya les había mencionado. Hay consecuencias humanitarias. De manera general, estas son las afectaciones que ocurren en las personas y en los bienes a partir de un conflicto armado. Estas consecuencias humanitarias también van a tener un efecto diferenciado por, eh, por género. Y
obviamente por los otros ejes de discriminación que ya habíamos mencionado. Entonces, tener un enfoque de género, un enfoque interseccional, va a permitir identificar si y cómo estas consecuencias humanitarias tienen están diferenciadas también por género, cómo impactan de manera diferenciada en cada persona, cómo existen efectos directos y efectos indirectos de las operaciones militares y en general del conflicto armado en las personas en la sociedad. Algunos ejemplos. Dependiendo del contexto, por ejemplo, vamos a tener situaciones diversas, situaciones distintas en las que justamente porque vamos a tener lentes de género y también un enfoque interseccional, vamos a poder identificar y vamos a poder actuar. Por ejemplo, hay contextos en donde solamente es posible que una mujer herida, imaginen una operación militar que lamentablemente tuvo un daño incidental y dejó herida a una mujer, esta mujer sería el daño incidental, en una sociedad en donde las mujeres solo pueden ser atendidas por mujeres. Si es que no hay un hospital con personal eh, femenino, no va a ser posible su atención. Entonces su derecho a la salud se va a ver impactado de manera diferenciada. ¿Cómo atender a estas consecuencias humanitarias diferenciadas? Justamente con enfoque de género vamos a poder al menos plantear soluciones diferenciadas también. Y esto lo podemos vincular también respecto a ataques a escuelas. Si es que hay algunos ataques y afectan de manera diferenciada a escuelas porque selectivamente se atacan a escuelas en donde solo estudian mujeres o escuelas en general, el impacto en la educación en que dejen de estudiar las mujeres, ya tenemos cifras de la CEDAW, cómo es el impacto en mujeres que no han podido acceder a la educación. Tienen un impacto no solamente en el ámbito educativo, sino por consecuencia también en el ámbito laboral. Tienen una afectación, una dificultad en el acceso al trabajo y por ende, pues un acceso más limitado a recursos económicos. Además, imaginen como consecuencia, si es que no pueden estudiar, no van a poder, por ejemplo, ser doctoras. Y si no hay doctoras, ¿quién va a atender a las mujeres que sufren estas afectaciones en el marco de los conflictos armados en una sociedad en donde solo es posible que mujeres atiendan a mujeres? Pero, como dijimos antes, igual el género no se trata solo de mujeres, sino de cómo estas relaciones de poder eh, ocurren en este contexto y afectan de manera diferenciada a las personas. Eh, por ejemplo, personas desaparecidas. En el contexto peruano, también tenemos información amplia sobre por qué en los 80s, en el conflicto armado de los 80s, hubo un mayor número de personas desaparecidas de sexo masculino. Y es que una de las teorías plantea justamente que eh, las personas desaparecidas eran hombres porque en esta sociedad, en esa época, en ese contexto, eran quienes estaban a la cabeza de estructuras, ya sea de la familia, ya sea de la comunidad, eh, como autoridades comunales, autoridades políticas. Entonces, al desaparecerlas, se rompían estas estructuras. Había un impacto diferenciado por género. Y por ende también quienes buscaban a las personas desaparecidas eran principalmente mujeres. Eh, este es otro ejemplo de cómo sí podemos ver una afectación diferenciada. También en cuanto al reclutamiento forzado de niños y niñas, no se recluta para los mismos roles a niños y niñas. A los niños principalmente se les asocia con el combate y a las niñas no solo son reclutadas para el combate, sino también
para cumplir con roles domésticos. Y en el caso de violencia sexual, si bien también afecta a todas las personas, afecta de manera diferenciada. En cifras también hay cifras muy altas de violencia sexual en conflictos armados en contra de mujeres, lo que no quiere decir que no ocurra en contra de hombres y que también tenga un impacto diferenciado, por ejemplo, en la dificultad que pueden tener en denunciar por los estigmas que pueden estar alrededor en determinada sociedad. La violencia sexual está completamente prohibida, incluso en conflictos armados. Y además está prohibida también la violencia sexual intrafilas, ya sea dentro de Fuerzas Armadas, ya sea dentro de los grupos armados organizados. Siempre la violencia sexual está prohibida. Y cuando hablamos de violencia sexual, estamos hablando de todo acto de naturaleza sexual no consentido. Pueden ver en pantalla algunas manifestaciones de la violencia sexual, un gran abanico, un gran lamentable abanico como lo es la violación, la prostitución forzada, la unión forzada. Este atentados al pudor era un término que se usaba y que lo van a encontrar en tratados de DIH, por eso lo he colocado, eh, que pues tiene un lenguaje de la época también. Tenemos esclavitud sexual, embarazo forzado, esterilización forzada, desnudez forzada, mutilación de órganos sexuales y otras formas de violencia sexual, que ya preexistían tal vez en esa sociedad y que el conflicto armado puede exacerbar eh, estas formas de violencia. Tienen también en pantalla los artículos exactos en los tratados y en las normas constitucionarias relativos a la prohibición de violencia sexual. Y un paréntesis muy importante es tener en cuenta que cuando hablamos de un acto de índole sexual no consentido, estamos refiriéndonos a que no ha habido consentimiento. Y por eso hay que entender que el consentimiento también puede estar viciado. El consentimiento siempre tiene que ser brindado de manera libre, indubitable. Y no siempre un sí, mejor dicho, un sí no siempre significa sí, sobre todo en contextos en donde hay uso de la fuerza o amenaza de usarla, coacción, intimidación, detenciones, privaciones de libertad, opresiones, abuso de poder, etcétera. Si hay un vicio del consentimiento, es violencia sexual. Entonces, es muy importante entender que en un contexto de conflicto armado hay dinámicas que también van a viciar justamente el consentimiento. Y hay que también atender a esta consecuencia humanitaria que es la violencia sexual. Ya para ir cerrando, eh, justamente es muy importante entender cómo podemos optimizar la aplicación del DIH, la aplicación de los principios, la aplicación del principio de humanidad, por ejemplo, de precaución, porque justamente al entender mejor el contexto se puede responder mejor. Si se entiende el contexto con enfoque de género, con enfoque interseccional, vamos a poder eh, actuar mejor. Incluso las operaciones militares podrían ser planificadas con enfoque de género, con enfoque interseccional para tratar de disminuir el daño incidental. De manera muy breve, solamente mencionar un ejemplo. Imaginen una sociedad en donde los roles se reparten y las mujeres son las recolectoras de agua y los hombres quienes trabajan la chacra. Si es que una operación militar está centrada a un objetivo militar, que obviamente no son estas personas que son civiles, sino que está muy cerca de donde recolectan aguas, donde recolectan el agua, ¿a quién va a afectar más? Y si está eh, más cerca o si ocurre más cerca a la chacra, ¿a quién afectaría más? O simplemente saber justamente que las personas recolectan agua y trabajan en la chacra. ¿Quiénes? ¿Quiénes lo hacen? ¿En qué momentos? Para también poder planificar operaciones militares que no solamente no tengan un daño incidental excesivo
sino que además no tengan un impacto diferenciado. Precaución, el principio de precaución. Ahora, de manera también general, ¿cómo prevenir entonces, antes de que ocurran los conflictos armados, eh, que estas afectaciones ocurran? Hay una obligación de los estados de implementar el DIH y es muy importante que lo implementen justamente también con un enfoque de género e interseccional. Sensibilizar y capacitar a las personas que se ven involucradas en el conflicto armado, sobre todo quienes aplican en terreno el DIH. Básicamente quienes se enfrentan, sobre todo quienes se enfrentan en el combate. Tener mecanismos de recolección con variables diferenciadas que permitan recopilar justamente esta información y tener un mejor panorama de la sociedad, del contexto en donde ocurren las guerras. Entonces, tener una evaluación, un diagnóstico de también incluso cómo antes funcionaban estas dinámicas, cómo el conflicto armado las puede exacerbar. Y también una de las recomendaciones es que se cuente con asesores o asesoras de género que tengan también un papel en la toma de decisiones de las operaciones militares, en las planificaciones de estas operaciones militares. Eh, Mucho de lo que he comentado y más información, ustedes pueden encontrarla en estos dos informes del Comité Internacional de la Cruz Roja. Hay uno ya disponible en español del 2024 que se titula El Derecho Internacional Humanitario y la Perspectiva de Género en la Planificación y Conducción de Operaciones Militares. Como ven, no solamente es vinculado a las consecuencias humanitarias, sino también a cómo desde las operaciones militares también se puede incorporar un enfoque de género. Y un informe del 2022 que sí se va a centrar en el impacto diferenciado, en las consecuencias humanitarias diferenciadas por género en el marco de conflictos armados. Y cómo, cuáles son las implicaciones en la aplicación del DIH. Invito a todas las personas a revisar estos informes y si tienen alguna duda, pueden contactarme, les puedo brindar mi contacto ahí coordinando con Paradef. Les agradezco mucho por haber llegado a este momento del video. Ha sido tratar de brindarles un pincelazo de cómo también el VIH puede ser leído a partir de un enfoque de género y a partir de un enfoque interseccional. Les agradezco mucho su atención y me despido.